Le vamos a dar lectura al versículo 17. San Juan 1:17. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que tu Santo Espíritu sea el que lleve la palabra a cada corazón y a cada vida. Te pido por aquellos que aún no han sido salvos, que en esta hora sean tocados con la palabra. Y nosotros que ya estamos dentro del camino de Dios, ayúdanos y guárdanos hasta el día de la eternidad, hasta el día de tu venida, mi Señor. Háblanos pues en este momento, tu pueblo oye tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. El estudio de esta tarde lleva como tema la dispensación de la gracia. La Biblia nos habla de varios periodos o épocas, o como teológicamente se dice, dispensaciones, en que está dividida la historia de la humanidad. Hay algunas de ellas que sobresalen, que son muy importantes, todas son importantes, pero sobresalen por lo menos tres, que es la dispensación de la ley, la dispensación del reino milenial. Pero la más importante, porque es en la época en que vivimos, es la dispensación de la gracia, de la cual vamos a hablar en esta tarde. Se le llama gracia a ese favor, a esa dádiva, a ese regalo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. La Biblia dice que por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley fue una época, pero ahora ya no estamos en ese tiempo de la ley. Ahora estamos viviendo y rigiéndonos en la dispensación de la gracia. Y la gracia es ese favor de Dios para el hombre, esa dádiva de Dios que Él nos otorga gratuitamente sin que nosotros lo merezcamos. El Señor nos la da gratuitamente, la salvación. Amén. Primeramente, es necesario ver que la dispensación de la gracia inició cuando nuestro Señor Jesucristo murió después de su crucifixión. A partir de que el Señor resucitó, vino el día del Pentecostés, y de ahí comenzó, hermanos, esta nueva época, esta nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Y esta dispensación, hermanos, va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Se termina la dispensación de la gracia y comienza la última dispensación, que es la dispensación del reino milenial. Pero también vamos a ver en esta hora, a continuación, la naturaleza de esta época. ¿Cómo está viviendo la gente en este tiempo? Ya no estamos bajo la ley, donde se decía ojo por ojo y diente por diente. Ya no nos regimos con esa ley. Esa fue dada al pueblo judío, pero ahora vivimos bajo la gracia del Señor, y tristemente podemos ver, hermanos, cuál es la naturaleza de esta época. Por favor, vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra de Dios. El 4, perdón, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice la Escritura, hermanos, en este pasaje
siglo malo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, a pesar que vivimos bajo la gracia, la naturaleza del hombre es pecaminosa. Está lleno de maldad. Dice, este siglo malo. Ahora leemos por favor Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí dice, hermanos, que esta generación, ¿cómo la describe? Como maligna y también perversa. Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 24, donde habla acerca de la naturaleza del hombre en los últimos tiempos, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí dice que esta generación es una generación maligna y que también es una generación perversa. Así es, podemos ver cuánta perversidad, cuánta maldad existe en nuestra época. También la Biblia dice en 2 Timoteo 2:13, 2 Timoteo 3:13 dice: mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay quienes dicen que ya estamos viviendo en el tiempo del milenio, que es solamente algo figurado y que el mundo cada día se va a ir componiendo hasta llegar a que toda la gente se convierta. ¿Es lo que estamos viendo hoy, hermanos? No, la Biblia dice claramente: irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y tristemente, hermanos, es lo que hoy vemos, no solamente allá afuera en el mundo, sino tristemente, hermanos, dentro del pueblo de Dios, hermanos, entra el engaño de Satanás con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Y dice la Escritura: esta gente irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tristemente, hermanos, así es. Esa es la naturaleza de cómo se nos describe en la Biblia, cómo viviría en términos generales, cómo estaría el mundo. Sería una generación mala, sería una generación perversa, y es lo que hoy estamos viendo. En esta época, hermanos, a pesar que estamos bajo la gracia, el diablo ha influido mucho en la gente, trayendo rebelión, trayendo iniquidad. Y vemos, hermanos, como el diablo les ha cegado en estos tiempos a la gente el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por favor, buscamos 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean, hermanos, cómo dice que el diablo le cegó el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Es algo difícil de comprender lo que es el evangelio? No, es algo muy sencillo de entender. Evangelio literalmente significa buenas nuevas, buenas noticias. Son las buenas noticias de Dios
Dios para el hombre, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para que por medio de la fe en su muerte, por medio de la fe en su sacrificio, ahora podemos alcanzar salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros. Hay que creer en Él, hay que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y nos salvamos. Así de fácil. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que el diablo, dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los creyentes, sino de los incrédulos, para que la luz del Evangelio no les resplandezca. El diablo está operando. El diablo por eso ha buscado muchas estrategias para destruir a la humanidad, pero también para destruir a la iglesia del Señor, para destruir a la iglesia de Dios. El diablo, dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz y se mete dentro de las iglesias, aparentando mucha piedad, aparentando muchos milagros, para ganar a la gente, para confundirla. Y entonces el diablo, para que algo pueda ser verdadero, o para que parezca verdadero, necesita ser igual. Y ahí viene la falsificación del enemigo. El diablo ha falsificado lo que es el verdadero evangelio. El diablo ha falsificado lo que son los verdaderos milagros. El diablo ha falsificado lo que son los verdaderos dones y la manifestación del Espíritu Santo. El diablo los ha falsificado para confundir a la gente, pero solamente para confundir a aquellos que no están nacidos de la palabra de Dios. Porque los que conocemos la palabra de Dios podemos discernir que es de Dios y que viene de parte del enemigo. Pero tristemente, cuando el creyente desconoce las Escrituras, cuando el creyente no está bien fundamentado, se deja engañar, a pesar de que estamos viviendo en un tiempo que el hombre puede ser salvo. Por la gracia de Cristo, hermanos, tristemente la gente sigue perdida en sus delitos y pecados. Y tristemente mucho pueblo de Dios que no está bien firme, que no está bien cimentado, ha sido confundido, ha sido engañado. Y hermanos, el diablo los tiene cegados con falsos maestros, con falsos profetas, con falsos cristos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en esta dispensación de la gracia? Dios tiene como propósito principal la salvación de las almas. Hay quienes dicen o piensan que el propósito principal del hombre es que el hombre se sienta bien. Por eso hay tantos mensajes que solamente hacen que el creyente se sienta muy cómodo, muy contento. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía, somos contados como ovejas de matadero todo el día. El Señor Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue. Porque está hablando que el camino del Señor va a ser duro. Van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero hoy en día los mensajes que se predican en muchos lugares, por muchas personas, ya no es el mensaje de la cruz. Ya no predican a Cristo crucificado. Predican prosperidad, predican riquezas, predican grandezas. Eso no es el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Cierto que Dios nos bendice, pero hermanos, el Señor habló de tomar su cruz. Y el propósito principal de Cristo no es que la gente se haga rica en esta tierra. El propósito principal de Cristo no es que la gente se sienta cómoda o tener un discurso humanista donde se exalta al hombre. Hay predicadores que dicen, tienes que creer en ti mismo, tienes que confiar en ti mismo. Eso no nos enseña la Biblia. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La Biblia nos dice que el propósito principal de Dios
Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere salvar a los hombres. Y por eso inclusive en muchas ocasiones, hermanos, no nos vamos a sentir a gusto escuchando la palabra, porque recordamos que cuando Juan el Bautista predicaba, sus sermones no eran gustados de la gente, no eran al gusto de la gente. ¿Por qué? Porque hablaba en contra del pecado. ¿Y qué le pasó? Le cortaron la cabeza. El mismo Cristo, cuando predicaba, algunas ocasiones le dijo a la gente: ustedes me siguen por la comida. Ustedes me siguen por la comida. Y la gente se sentía ofendida y entonces muchos lo dejaban. Y entonces cuando los discípulos veían: Señor, mira, todos se van. Y el Señor les dijo: si ustedes se quieren ir, adelante, vayan, pueden irse también. Y Pedro entendió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Habrá ocasiones que la palabra, lejos de hacernos sentir bien, nos va a pasar como a los profetas. Dice la palabra de Dios que cuando a Ezequiel le dieron el rollo, le dijo Dios: come este rollo. Le dieron la palabra, dice que cuando Ezequiel lo comió, le pareció dulce como la miel. Pero cuando llegó al vientre aquella comida, dice que la sintió amarga. No se sentía a gusto, porque puede ser que a veces la palabra de Dios, qué bonita predicación, pero a veces cuando la palabra nos señala nuestros errores, nos vamos a sentir incómodos. Pero si es la palabra de Dios, tenemos que obedecerla y tenemos que ponerla por obra. En cierta ocasión dice que un predicador estaba dando su predicación fuerte, y ahí estaba el rey de Inglaterra. Y entonces le dice el rey al predicador: oye, ¿es que no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la cabeza? Lo que estás hablando, estás hablando mal del rey. Pero le dice: predicador, si Dios te lo ha mandado, sigue predicando aunque el rey no le guste. Y así es, hay que hablar, hay que predicar la palabra del Señor. Dios quiere la salvación de las almas. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, Dios quiere la salvación del judío, y luego dice: y también del griego, es decir, también de los gentiles. También la salvación nuestra la quiere el Señor. Dios quiere salvar a toda la humanidad en esta dispensación. Y la salvación, amados hermanos, es una salvación gratuita. No nos cuesta nada. Quiero, por favor, invitarles a que busquemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso se llama gracia. Les voy a poner un ejemplo o algunos ejemplos de lo que es la gracia. Traen a una mujer delante de Jesús y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. ¿Qué debemos hacer con ella? La ley dice que esta mujer debe morir, y había varios testigos. Y entonces el Señor, dice la palabra de Dios, que comenzó a escribir en tierra. El Señor se levanta y le dice: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra.
Entonces los hombres, acusados por su conciencia, desde el mayor al menor, dice que dejaron las piedras y todos se fueron. Ya no había acusadores. Si hubiera 2 o 3 testigos, esa mujer tenía que morir, pero ya nadie había que la acusara. Entonces el Señor volvió a escribir en tierra, se volvió a levantar y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los acusadores? La mujer dijo: ninguno hay, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso se llama gracia. Conforme a la ley, esa mujer debía de morir, pero eso es la gracia. Dios otorga el perdón, Dios otorga la salvación gratuitamente, aun cuando la persona no lo merece. Esa mujer no merecía la salvación, esa mujer merecía morir e ir al infierno por su pecado, pero ahí está la gracia del Señor. La gracia la perdonó, la gracia la cambió, la gracia la transformó y le dio una vida nueva y le dijo: vete, pero de aquí en adelante ya no peques más. Eso se llama gracia. Otra ocasión, Jesús va caminando y en eso un hombre pequeño de estatura, que era jefe de los publicanos y rico, deseaba ver quién era Jesús, pero por ser pequeño y por ser odiado de los judíos, nadie le daba el paso, al contrario, le cerraban el paso y no lo dejaban ver. Aquel pequeño dice que subió a un árbol y quiso conocer a Jesús. Cuando él sube y comienza a ver, y entonces Jesús llega donde está aquel árbol y alza su mirada hacia donde está aquel hombre y se detiene y lo ve y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre baja prisa y le recibe gozoso y comienza a hacer un banquete y comienzan a comer, y entonces la gente comienza a murmurar. Dice: este hombre es un pecador. Jesús come con los pecadores, Jesús come con los publicanos. Comienzan a hablar mal de Zaqueo, y entonces Zaqueo se levanta y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a regresar cuadruplicado. Eso se llama gracia. Ese hombre no merecía ni que Jesús estuviera en su casa, con el tal ni siquiera debería de comer o era digno de que comiera con él. Pero el Señor, hermanos, tuvo misericordia de él y lo salva y lo cambia y lo transforma y lo hace nuevo, y no solamente lo transforma, sino que se lo lleva al cielo por creer en él. Eso es la gracia, y esa gracia es la que a nosotros nos ha alcanzado sin merecerlo. Merecíamos la condenación, merecíamos la muerte, pero el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. El Señor derramó su sangre y nos transformó y nos cambió, y ahora, hermanos, tenemos una entrada amplia para el reino de los cielos. Ahora podemos tener la certeza de que vamos con Cristo al cielo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Eso se llama gracia. Sin que nosotros merezcamos la salvación, Él la otorga gratuitamente, porque a Él le place el haber salvado nuestra alma de la condenación eterna. Eso se llama gracia. ¿Cómo es que se puede recibir esa gracia? La gracia se recibe mediante la fe. Ahí está la medicina, ahí está la salvación. Si el hombre no toma esa medicina, el hombre se muere y se condena. Si el hombre no toma esa gracia, si no se ampara bajo la gracia de Cristo, el hombre se va a la condenación. El hombre tiene que recibir la gracia del Señor. El hombre tiene que refugiarse bajo la gracia de Cristo, y esta gracia se recibe mediante la fe. Leemos lo que dice en Hechos 16:31. Hechos 16:31 nos dice así la palabra de Dios.
Creo que es un texto que muchos no sabemos. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué había hecho el carcelero? El carcelero había azotado a los discípulos. El carcelero se había ensañado con Pablo y con Silas. Los había azotado, los había encadenado como si fueran criminales peligrosos. Había puesto sus pies en el cepo y los puso en el calabozo de más adentro. Y aquellos hombres, hermanos, cantaban himnos al Señor. Aquellos hombres oraban al Señor. Cuando vino el temblor que sacudió la cárcel e hizo que las puertas de todos se abrieran y las cadenas se cayeran, aquel hombre entendió que aquellos hombres eran hombres de Dios. Y entonces él, dice la escritura, que sacó su espada, porque si un soldado no cuidaba a los criminales, tenía que pagar con su propia vida. Saca la espada para matarse. Está allá arriba y se iba a matar, pero abajo Pablo y Silas gritan, no te hagan ningún daño, pues todos estamos aquí. Ellos no lo podían ver, pero el Señor sí estaba viendo lo que estaba haciendo el carcelero y lo que iba a hacer el carcelero. El carcelero baja, pide luz y, hermanos, se encuentra que todos están ahí, y aquel hombre comprende que es la obra de Dios. Comprende que es Dios el que le está hablando, el que lo está llamando, y temblando y temeroso le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La ley diría, tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que ofrecer sacrificios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si fallas en algún mandamiento de la ley, has quebrantado toda la ley. 633 mandamientos tenía la ley de Moisés, la mayoría de ellos en sentido negativo y los otros positivo. 633 mandamientos que estaban resumidos en 10, que es el decálogo. Pero si llegaba a infringir un solo mandamiento, esa persona ya estaba condenada. Nadie pudo cumplir la ley. Le hubiera dicho, guarda el sábado y te vas a ser salvo, no comas carne de puerco, haz esto, haz aquello. Pero solamente le dijo una cosa: ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero no solamente tú, porque la gracia de Dios es abundante. Vas a ser salvo tú, van a ser salvos tus hijos, va a ser salva tu esposa, tú y tu casa van a ser salvos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces el carcelero lo llevó a su casa, les dio de cenar, les lavó las heridas, los discípulos les predicaron a sus familiares, y en esa misma noche dice que fueron bautizados ahí, hermanos, en Filipos. Precisamente en Filipos había un río donde estaba Lidia, donde predicó Pablo por la mañana. Hermanos, ahí mismo pudo haber sido bautizado el carcelero con su familia, y luego volvieron a la cárcel al otro día, hermanos. Pero el Señor salvó a aquella familia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama gracia. El hombre es salvo por la fe en Jesucristo. El hombre debe de creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como su Señor y su Salvador personal. Pero también el hombre tiene que arrepentirse. La Biblia dice en Hechos 3:19, Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hace algún tiempo veía el video de un predicador, no recuerdo ahora su nombre, lo invitó Cash Luna a su iglesia, y el predicador que había sido invitado a esa iglesia decía, estaba hablando precisamente de cuando el Señor dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y él decía en su predicación que el mensaje central de la predicación no es la segunda venida de Cristo, que no debemos predicar de la segunda venida de Cristo.
¿No debemos predicar de la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Hermanos, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas hablan de la venida del Señor. Apocalipsis es el tema central, la venida del Señor. Tesalonicenses, el tema central, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decía este predicador que cuando la Biblia habla del arrepentimiento, solamente es un cambiar de mente, solamente es un cambiar de pensamientos. Incluso algunas Biblias de versión moderna o versiones modernas de la Biblia dicen, cuando en este pasaje por ejemplo dicen, así que cambien de mente. ¿Qué entienden ustedes cuando digan cambien de mente? Pues nada más cambia tus pensamientos. Pero no, la Biblia dice, así que arrepentíos. En Hechos 2:38 dice que cuando ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando dice en Hechos 2:37 que ellos se compungieron de corazón, la palabra compungir significa sentir punzadas. Ellos sintieron un dolor en su corazón porque entendieron que ellos habían crucificado al Señor. Sintieron un pesar por haber pecado contra Dios. Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Y aquí la Biblia dice, arrepentíos y conviértanse. No solamente es que cambies de mente, es que cambies de corazón, es que cambies tu personalidad, es que cambie todo tu ser entero, porque el Señor no hace remiendos. El Señor quiere que cambiemos en una manera completa toda nuestra manera de vivir, todo nuestro ser, desde cómo hablamos hasta cómo somos, hasta cómo nos peinamos, hasta cómo nos vestimos. Todo, hermanos, el Señor quiere que cambie nuestro ser. ¿O no es cierto, hermanos? La Biblia lo dice. Hay pasajes que hablan hasta cómo debemos de peinarnos. ¿O no es cierto? Dice que la mujer no con peinados ostentosos. ¿O no dice que hasta cómo nos peinemos? Claro que sí. Porque el Señor quiere un cambio sincero, un cambio total. Dice arrepentíos y convertíos. Convertirse es volverse, es dejar ese camino que llevamos, darnos la media vuelta y regresar a Dios. Eso es lo que pide el Señor en la gracia. Esa es la gracia del Señor. ¿Cómo se recibe? Mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero el Señor pide en este tiempo arrepentimiento. Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice la palabra de Dios así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. Todos estamos incluidos, dice, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Cuando una persona ha creído en el Señor, cuando una persona se ha arrepentido de corazón, entonces la persona, como señal de que ha creído en el Señor, entonces es el siguiente paso: bajar a las aguas del bautismo, como una señal de que ha muerto al pecado y vive para Dios, que le ha entregado todo su corazón a Cristo y que el Señor ha limpiado sus pecados. La persona tiene que bajar a las aguas y bautizarse, como lo manda la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Una vez que nos bautizamos,
hay que tener una vida de obediencia y hay que tener una vida de santidad delante del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la época que nos ha tocado vivir ahora. Somos salvos por gracia. Es un regalo gratuito. Nuestro trabajo ahora, hermanos, no como un pago, porque no podemos pagar, por eso es gracia. Si no, Dios nos quedaría de ver, no. Y no podemos pagarle nunca al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Pero es algo, hermanos, sencillo de explicar. Si tú debes una cuenta muy grande y no puedes pagarla y alguien la paga por ti, ¿cómo te sentirías hacia esa persona que ha pagado tu cuenta? ¿Te sentirías agradecido con esa persona? ¿Vivirías agradecido porque dirías, yo no la puedo pagar, tú me has hecho ese favor? Pues estoy agradecido contigo. ¿Qué puedo hacer para pagar ese favor? No te preocupes, no me debes nada. Pero en tu corazón hay una gratitud por el favor que te han hecho. Imagínate la cuenta de nuestros pecados, que no podíamos pagar por nada ni por nada en el mundo. Y el Señor la pagó por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Una deuda que teníamos con Dios, una deuda que teníamos con la ley del Señor, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Es gratuita. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que servirle al Señor por gratitud. Tenemos que hacer buenas obras, no para salvarnos, ya somos salvos. Las buenas obras las hacemos como resultado natural de que Cristo nos alcanzó. Por eso le servimos, por eso hacemos el bien. No tenemos que hacer el bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho en nosotros un cambio y lo hacemos por gratitud, pero no para ganarnos el cielo. El cielo ya lo ganó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, como todas las épocas, como todas las dispensaciones, las 7 dispensaciones. La primera dispensación, la dispensación de la inocencia, empezó desde que el hombre fue criado hasta que el hombre fue echado por su pecado. La dispensación de la conciencia, que inició desde que el hombre salió del huerto de Edén hasta el día que vino el diluvio por el pecado, terminó en un juicio. Después vino la dispensación del gobierno humano, después que Noé bajó del arca, hasta el día en que Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. Esa fue la tercera dispensación, el gobierno humano. La cuarta dispensación inició después de eso, cuando Dios llamó a Abraham en el tiempo de los patriarcas. Algunos la conocen como la dispensación de la promesa, hasta el día en que la descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, entraron en Egipto y fueron esclavos. Ahí se terminó el patriarcado. Y hermanos amados, después vino la ley. Cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, hasta el día que Cristo murió, ahí se terminó la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Desde Cristo hasta nuestras fechas es la dispensación de la gracia, pero esta dispensación, como las otras, también se va a terminar. Porque viene otra dispensación, viene otro tiempo que se llama el reino milenial de Cristo. Está en Apocalipsis 20. Pero antes que eso suceda, hermanos, se va a terminar esta dispensación y también, como las otras, va a terminar en un juicio sobre toda la tierra. Y a este juicio se le conoce como la gran tribulación. Ahí va a terminar. Y cuando termine la gran tribulación, hermanos, Cristo vendrá visiblemente con su iglesia. Antes de la gran tribulación, Cristo se llevará a su iglesia. Nosotros no estaremos en la gran tribulación. Cristo vendrá por nosotros para que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. A los 7 años que termine la gran tribulación, Cristo viene visiblemente. Y la iglesia vendrá con Cristo. Dice la Biblia, vendremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Tito 2, 12 y 13.
¿Cuándo va a terminar esta dispensación? ¿Cuándo se va a acabar la dispensación de la gracia como tal? Tito 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hace unos días un joven publicaba sobre una duda que tenía. Él decía, pues fue la graduación de mi escuela hoy, mañana es la cena baile, y preguntaba si podía ir a la cena baile. Y bueno, ya ven que todos quieren dar su opinión, y la mayoría le decía, tú vete al baile. ¿Qué de malo tiene ir al baile? ¿Qué de malo tiene? Y hermanos, pues yo comenté lo contrario. Y bueno, ya saben, todos contra uno. Pero, hermanos, dice este pasaje que vivamos piadosamente, que renunciemos a los deseos mundanos. El baile es un deseo mundano. Dice, hay que renunciar a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que Cristo vendrá por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, lo que algunos conocen como el rapto de la iglesia. Esa es la esperanza bienaventurada. Cristo vendrá por su iglesia. Y luego dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su manifestación es su venida visible a este mundo. Cristo vendrá a la tierra literalmente. Vendrá, hermanos, a establecer un reino de 1000 años. Y la iglesia estaremos con Cristo. Dice la palabra de Dios también en Lucas 17. Lucas, capítulo 17, versículos 34 al 36. Dice de la siguiente manera: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Así va a ser. El Señor dice que Él no vendrá con aviso. Cuando inicie la gran tribulación, se acabó la gracia para el pueblo gentil. Dice la Biblia que en ese día, cuando el Señor venga, dos personas estarán durmiendo, porque en unos lugares será de noche, en otros lugares será de día y en otros lugares será de tarde. Dice que dos estarán durmiendo. Uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Porque en el matrimonio muchas veces no se busca igual a Cristo. A veces el esposo quiere y la mujer no, o viceversa. A veces la mujer quiere y el hombre no quiere. Y dice la Biblia que uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Dos mujeres dice que estarán moliendo en un molino. Una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. ¿Cuál seremos nosotros, hermanos? ¿De los que se van o de los que se queden? Dice la Biblia, dos estarán en el campo, uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Hace unos días, bueno, el día de ayer recordaba a mi cuñada su conversión, cómo Dios la alcanzó. Resulta de que hace muchos años fui pastor de mi cuñada y también de mi esposa, era su pastor. Y les había dado estudios acerca de la venida de Cristo, acerca de las señales. Y tocó, ¿verdad?, que justamente en una noche de esas
Pues mi esposa y mi suegra ya eran cristianas. Mi suegro y mi cuñada no eran cristianos. Así que en esa noche hubo un temblor a medianoche. Empezó a temblar. Y entonces mi cuñada se despierta y le grita a su hermana: Eli, Eli. Se llama Elizabeth, mi esposa. Eli. Y no le contestó mi esposa, bien dormida. Y le grita a su mamá: mamá, mamá. Y no le contesta. Y le contesta y le grita a su papá. Y su papá no era cristiano. Le grita: papá, papá, ¿qué pasó, mija? Nos quedamos, dice. Nos quedamos, ya vino el Señor y nos quedamos. Hermanos, falsa alarma. Ella creía que había sido el rapto. Ella creía que había sido la venida del Señor y que mi esposa y mi suegra se habían ido con el Señor y que ella y mi suegro se habían quedado. Pero a partir de ese día, hermanos, ella se puso a pensar: ¿qué hubiera pasado si en verdad el Señor hubiera venido? Nos hubiéramos quedado. Y hermanos, a partir de ese momento, ella comenzó a buscar a Dios y se entregó a Cristo. ¿Qué va a pasar el día que el Señor venga? ¿Te irás con Él? Viene el día en que la gracia se va a terminar. Ahora el Señor quiere salvarte. Ahora está abierta la puerta de la salvación. Solamente tienes que creer y arrepentirte de tus pecados y consagrarle tu vida al Señor y esperarlo cuando Él venga. Pero si no te has preparado, ¿qué va a ser de tu alma, hermano? ¿Qué va a ser de su alma, amigo que me está escuchando? ¿Está preparado para la venida del Señor? Si el Señor hoy viene, usted se va a ir con Él, porque esta época se va a terminar. Y viene un juicio para la tierra, se llama la gran tribulación. En aquel tiempo dice la Biblia que la gente irá de un lado a otro buscando la palabra del Señor, dice, pero no hallarán la palabra de Dios. La Biblia dice que en ese tiempo será un tiempo de angustia y la gente deseará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Vienen cosas terribles para este mundo. Por eso el Señor hoy te llama. Por eso el Señor hoy toca tu corazón. Por eso hoy el Señor quiere que le abras la puerta de tu corazón y que dejes ese camino que estás llevando. Que dejes los vicios, que dejes la maldad, que dejes esa vida tibia y que te consagres a Él. Porque Jesucristo viene pronto. Viene por segunda vez. Quiero invitarles que se pongan de pie. Hermanos, estamos viviendo la dispensación de la gracia. Es tan sencillo ahora para salvarse. Digo sencillo porque ya Cristo hizo por nosotros todo. Ahora solamente hay que creer en el Señor, creer en esta palabra y arrepentirnos de corazón. Pero si tú, hermano, quieres venir al Señor para pedirle que te ayude, para pedirle que Él te guarde, que tu vida esté consagrada a Él, porque Él viene pronto por segunda vez. Él viene pronto. Vamos a orar. Y si alguno quiere pasar, decirle: Señor, ayúdame, Señor, a vivir en este siglo de una manera justa, de una manera piadosa, de una manera que a ti te agrade. Guárdanos, Señor, hasta el día en que tú vengas. Líbranos del pecado. Y si todavía tu familia no ha sido salva, dile: Señor, salva a mis hijos. Señor, salva a mi familia. Señor, salva a aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Y si hay algo que estorba en tu vida, sácalo de ti. Acuérdate lo que dice el Señor: mejor es que entres al cielo sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie, y no que con todos tus miembros te vayas al infierno. El Señor nos da a entender ahí que hay cosas que nos estorban, que hay cosas que a lo mejor nos gustan, pero que esas cosas a Dios no le agradan y que esas cosas nos van a llevar a la condenación. Dice el Señor: es mejor que no lleves esas cosas, pero que te vayas al cielo, y no que con todo y las cosas de esta vida te vayas al infierno. Porque dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo, pero su alma se pierda? El Señor te ama. No, Él no quiere que tú perezcas. Él quiere darte la vida eterna. Pero dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Oramos en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada.
Gracias, Señor, porque tú nos enseñas para distinguir los tiempos.